Gálatas capítulo 2. El título del sermón de esta mañana es Una nueva vida en Cristo. Repito, el título del sermón es Una nueva vida en Cristo. ¿Me ayuda a repetirlo? A ver, repitamos. Una nueva vida en Cristo. Perfecto, hermanos. Vayamos, por favor, entonces, en Gálatas capítulo 2. Y ponga su mirada, hermanos, por favor, ahí en el versículo 20. Gálatas 2:20. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Así se dice, hermano, fuerte. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, permítame leerlo en mi versión, Nueva Traducción Viviente, y posteriormente lo leen como congregación en la versión Reina Valera. Dice así en la traducción Nueva Traducción Viviente. Dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo dice la Reina Valera? Cristo está juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, en tus manos estamos. Señor, nos presentamos, Señor, delante de ti, porque tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres puro. Permite, Señor, que en esta hora podamos entender tu palabra, llevarnos algo en nuestra mente y en nuestro corazón, para que así, Señor, podamos practicarlo, Señor, durante la semana. Aliméntanos, Señor, nútrenos, Padre, con tu palabra. Enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Para que nosotros, hermanos, podamos entender, comprender la transformación que Cristo ha hecho en nosotros, debemos entender, hermanos, que hay una gran diferencia, un gran contraste entre la ley y la gracia. Repito, esto es importantísimo, hermanos, para que nosotros podamos entender, hermanos, de qué se trata lo que Cristo ha hecho en nosotros, la transformación profunda que Cristo ha hecho en cada creyente. Es necesario que usted pueda comprender la diferencia, el gran contraste que hay entre la ley y la gracia. Estas dos palabras, hermanos, van a ser bastante clave, ¿verdad? Y este va a ser el tema central, hermanos, del libro de los Gálatas. Y permítame iniciar con una ilustración. Usted sabe que en Estados Unidos todavía se aplica en algunos estados la pena capital de la silla eléctrica. Usted sabe eso, que aún todavía se ocupa una silla para que las personas que han cometido crímenes graves a través de una silla eléctrica de alto voltaje, pues los van a ejecutar, ¿verdad? Aunque hoy los derechos humanos pues ya lo dicen, no, pues esto es algo inhumano. No podemos tolerar que una persona sea ejecutada de esa manera. Pero supongamos que una persona, hermanos, está condenada a una silla eléctrica. ¿Qué hizo? No sabemos, pero está condenada. Esta persona no tiene esperanza.
lo que le espera es la muerte. Solamente está esperando el día en sentarse en la silla, que lo conecten y esperar su muerte. Pero ¿saben qué, hermanos? El juez ve su caso, revisa su caso. ¿Y qué creen? Lo perdona. Y no solamente lo perdona, sino que lo suelta. Pregunta, este hombre, ¿cómo creen ustedes que se ha de sentir después de que estaba esperando el día de su muerte? Ahora le han dicho, eres libre, ya no hay algo que te culpe. ¿Cómo creen que se siente este hombre? Bueno, pues yo me imagino que feliz, contento, ¿verdad? Experimentando un perdón que no merece. Bueno, hermanos, esto es interesante, porque el hecho de que este hombre sea libre no quiere decir que no va a estar sujeto a las leyes de afuera, sino todo lo contrario. Ahora que es libre, ahora que le perdonaron lo que él cometió, le perdonaron, él consciente de la libertad que goza, él va a estar más al pendiente de obedecer atentamente a las leyes, ¿verdad? Y esto es interesante, hermanos, porque Gálatas nos va a hablar acerca de eso. Precisamente nos va a hablar, ¿verdad? Acerca de eso. De la misma manera, hermanos, nuestro caminar con Dios, usted como creyente, yo como creyente, la gracia que se nos ha sido ofrecida, el regalo que usted no merece, ese regalo, hermanos, tan precioso, nos debe estar conscientes, debemos estar conscientes, hermanos, que esa gracia no anula la ley moral de Dios, sino todo lo contrario, sino que la gracia nos da el poder, nos capacita para que usted y yo podamos obedecer esa ley de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Ahora que nosotros vivimos bajo la gracia, ahora que usted y yo estamos experimentando la gracia de Dios por medio de la fe, ahorita lo voy a explicar un poquito más esto, ahora debemos vivir conscientes porque somos libres, realmente somos libres, hermanos. Y esto, hermanos, es lo que nos va a enseñar el libro de Gálatas. Por favor, ayúdenme a revisar lo que dice Romanos capítulo 6, 14. En nuestro caminar con Dios, dijimos, ¿verdad?, que la gracia no anula la ley moral de Dios, sino todo lo contrario, nos da el poder para obedecerla y para poder vivir en santidad. Romanos 6, 14 dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino ahora estás bajo la gracia. Por eso yo les decía, hermanos, que esto es importante. Dice el apóstol Pablo en Romanos, el pecado para aquel que cree, para aquel que ha experimentado una vida nueva, el pecado ya no tiene poder sobre tu vida, porque ya no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. La gracia, Cristo, el Espíritu Santo que habita en tu corazón, te da el poder, te capacita para poder obedecer voluntariamente la ley moral de Dios. ¿Sí notamos la diferencia, hermanos? Anteriormente no había un Espíritu Santo en la vida del hombre que lo impulsara a obedecer. No había eso. El hombre obedecía solamente la ley porque tenía que obedecer. Era una ley impuesta, ¿no? Como el mexicano que paga impuesto.
¿A quién le gusta pagar impuesto? Lo pagas porque tienes que pagarlo. Es una ley en todo México, ¿verdad? No sé cuánto es ahorita el IVA, 10 y qué, 16%. Nadie quiere pagar ese 16%. Todos quisiéramos que no se nos cobrara, pero es una ley impuesta, ¿verdad? Bueno, el hombre vivía así, pero ahora, hermanos, tenemos una libertad que Cristo nos ofrece para obedecer la ley, ¿verdad? La gracia, hermanos, nos libera de la, la gracia, perdón, nos da libertad, ¿verdad? Nos capacita a vivir vidas que honren a Dios. Y por eso, hermanos, Gálatas 2:20, voy a puntualizar, hermanos, solamente la primera frase. Solamente la primera frase me gustaría que lo leyera conmigo. Si tiene una Biblia ahí en sus manos, dice en la Reina Valera, ¿verdad? A ver, ¿cómo dice la primera parte, hermanos? La primera frase hasta la primera coma. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Con Cristo estoy juntamente crucificado. La pregunta es, ¿qué significaba para Pablo el estar con Cristo juntamente crucificados, verdad? Es lo que vamos a tratar de explicar, hermanos, en esta mañana todavía, es mañana todavía, hermanos, ya casi, no, todavía falta media hora para que sea mediodía. Bueno, si revisamos un poquito el contexto, hermanos, a partir del versículo 11 hasta el versículo 21, aquí se va a presentar un problema, hermanos. Hay un problema en este texto de Gálatas 2:20, que seguramente muchos de nosotros lo sabemos de memoria, y si no se lo sabe, hermanos, lo animo, de verdad, lo animo para que usted pueda aprendérselo, ¿verdad? Es un desafío. Pero este pasaje, hermanos, Gálatas 2:20, se encuentra en medio, ¿verdad?, de un problema que tuvo lugar según versículo 11. Si usted lee el versículo 11, dice que este lugar se inició el problema en Antioquía, ¿verdad? ¿Y qué estaba sucediendo en Antioquía? Bueno, dice que Pedro, el apóstol, dice que mientras que no venían los representantes de Jacobo, dice que Pedro agarraba y convivía con personas que no eran judías, con gentiles. Dice que comía con ellos, platicaba con ellos. Bueno, convivían, se llevaban bien. Pero ¿qué creen? Llegaron gente de otro apóstol llamado Jacobo. Seguramente dicen los estudiosos que estas personas eran personas que observaban la ley de Moisés. Eran personas estrictas, ¿verdad? En la cuestión de la ley. Y Pedro, cuando vio llegar a toda esta gente que venía de Jerusalén, dice que, ¿sabe qué actitud tomó? Según el texto, y Pablo lo está narrando, dice Pablo, se apartó de los gentiles. Ya no se juntó con ellos, ya no comía, ya no platicaba, ya no convivía con ellos. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Se apartó, se hizo a un lado. ¿Y sabe con quién comía ahora? Con los que vinieron de Jerusalén, con sus paisanos, con sus hermanos, con aquellos que sí eran judíos. A ver, ¿cómo se le llama a eso? ¿Cómo se le llama a esa actitud de Pedro? ¿Qué nombre le pondría usted? ¿Mande? Hipocresía. Bien hipócrita ese Pedro. De hecho, ahí lo dice Pablo, ¿verdad? Ahí, si usted lee ese texto, bien hipócrita Pedro. Porque, ¿cómo es posible un doble cara? ¿O cómo otro se le llama? Hipócrita, doble cara. ¿Cómo más se le llama a ese tipo de gente? Convenenciero. Pudiera ser, ¿no? Pudiera ser convenenciero, ¿no? Bueno, se imaginan, mientras que no están sus paisanos, parece que Pedro había entendido perfectamente
lo que había sucedido en Hechos 10. ¿Se acuerda usted lo que había pasado en Hechos 10? Dice que Pedro, estando arriba, ¿verdad? De la azotea, estaba orando, creo. Dice que de repente se le vino como un éxtasis, como una visión, y veía cómo caía del cielo un pañuelo y animales, y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Señor, ¿cómo voy a comer yo cosas inmundas? Yo no como cuche, ¿verdad? Yo no como eso. Cómelo, Pedro, no llames inmundo lo que yo hice limpio. Pero no se estaba refiriendo a esos animales. El mensaje que Pedro estaba recibiendo es que Dios no hace eso. ¿Se acuerda, hermanos? Ese era el mensaje que había recibido Pedro. Pedro, no hagas acepción de personas, porque lo que yo hice, no puedes decirlo tú, inmundo. Eso había entendido Pedro. Parece que todo estaba bonito ahí en Hechos 10. Pero ¿qué estaba pasando en Gálatas, capítulo 2? ¿Sabe qué estaba pasando? Pedro estaba regresando. ¿Y cuál era el problema, hermanos? ¿Cuál era realmente el problema de la actitud? De hecho, si usted revisa el pasaje, miren, dice el apóstol Pablo: por eso yo lo resistí cara a cara. Así dice, ¿verdad? En la versión Reina Valera dice: yo lo resistí cara a cara. Seguramente le reprochó públicamente la actitud que estaba haciendo. Porque si Pedro tuvo el valor de dejar a sus hermanos gentiles, porque eran creyentes, los dejó a un lado, ya no convivía por ser convenencieros, por ser hipócrita, por ser lo que usted dijo. Bueno, Pablo, cuando lo confrontó, también expuso su pecado, porque no era algo sencillo. Ahora, ¿cuál era el problema, hermanos? ¿Cuál era el problema con la actitud de Pedro? En primer lugar, ya lo dijeron ustedes, había una hipocresía, yo le llamaría así, ¿no? Una hipocresía religiosa, ¿verdad? Una hipocresía religiosa. Porque, como ya lo dije, Pedro comía con los gentiles y todo eso, ¿no? Él ya había recibido la visión que Dios no hace excepción de persona. Pero parece ser que Pedro regresó, ¿verdad? Regresó y tomó una actitud que, pues obviamente, no era una actitud aprobatoria. Eso es, en primer lugar, la hipocresía religiosa. Lo segundo, de hecho, aquí en el texto dice que se llevó a uno entre las patas. ¿Sabe quién era el que también se contagió de la actitud de Pedro? Porque fíjense, hermano, no sé por qué el pecado a veces se contagia, hermanos, de veras. A veces las actitudes, ojalá copiáramos la actitud positiva. A veces las actitudes negativas es lo que como que más se nos pega, ¿verdad? Y es lo que aquí el texto dice, que Bernabé inclusive dice que se contagió, ¿verdad? De la actitud, dice en el versículo 13, mire, como resultado, dice el versículo 13 en mi versión, dice, como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. ¿Se da cuenta de eso? La actitud de Pedro contagió a otros creyentes y esos otros creyentes, como ya eran varios, inclusive este hombre llamado Bernabé. Así es lo que dice el versículo 13 del capítulo 2, ¿verdad? Ahora, el segundo problema, hermanos, que podemos observar aquí en este texto, en el contexto, ¿verdad? Es que Pedro, hermanos, estaba dando a entender que los gentiles debían judaizarse. ¿Ha escuchado usted esta palabra, judaizarse? Judaizarse, sí lo tiene en su mente. La palabra judaizarse, hermanos, tiene que ver con adoptar y aceptar las costumbres, prácticas y leyes de la religión judía, del judaísmo, ¿verdad?
sobre todo, hermanos, prestan mucho cuidado cuando hablamos de judaizarse, prestan mucho cuidado de observar atentamente la ley de Moisés, ¿verdad? Eso. Ahora, el problema no es observar la ley de Moisés. El problema aquí radica, hermanos, en que ellos piensan que por estar obedeciendo la ley de Moisés van a alcanzar salvación. Miren, quiero que pueda usted, que yo me pueda explicar de tal manera que absolutamente nadie se quede con esas lagunas de duda. Vuelvo a repetirlo. Acuérdense de estas dos palabras iniciales, gracia y ley. Gracia y ley. Nosotros estamos viviendo bajo la gracia, no bajo la ley. Bueno, ¿cuál era el problema de la religión o de querer judaizar a los gentiles? ¿Cuál era el problema de esto? Que los gentiles tenían que observar la ley de Moisés, practicar, ahorita voy a decir qué cosas, practicar ciertas costumbres, ciertos ritos religiosos, para que ellos pudieran alcanzar la salvación. Pregunto, iglesia, ¿la salvación cómo se obtiene? ¿Por gracia o por la observancia o por obras? Por gracia, así es solamente mediante la fe. ¿Algún texto, pastor? Por supuesto, Efesios 2, 8, 9. ¿Cómo dice Efesios 2, 8, 9? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Salvación por gracia, por fe, no por obras. Ahora, el problema que de esto es que los gentiles tenían que circuncidarse. Los gentiles tenían que guardar ciertos ritos de la ley. Los gentiles ahora tenían que separarse, ¿verdad?, de otros gentiles que no guardaban los ritos de la ley. Porque estos gentiles que eran judíos o que se hacían de la religión judía, estos gentiles ya eran puros, ¿verdad?, ceremonialmente. Y si se juntaban con otros que no se habían circuncidado, que no guardaban la ley, entonces se contaminaban. Era lo que ellos pensaban. Vuelvo a decirlo, una salvación meramente por obras, no por gracia. Nosotros en esta iglesia se predica una salvación que es por medio de la fe. Si alguien me preguntara, bueno, hermano, ¿y cómo puedo ser salvo? Yo nada más te diría, cree, arrepiente de tus pecados y cree. Y uno dice, ¿es todo? ¿Qué más tengo que hacer? ¿A qué hora nos vamos para Juquila? No hay que ir para Juquila. ¿Y cuántos Padres Nuestros y Ave María tengo que hacer? No se trata de eso. ¿Y qué promesa voy a pagar? No, tampoco. No se va a pagar ninguna promesa. ¿Pero cómo? Sí, es aceptar el regalo que Dios ofrece, que Dios ofrece por medio de su Hijo, que es la salvación. ¿Cuánto cuesta? Gratuito. Cree solamente. Eso es el problema, hermanos. Y saben, Pedro estaba retrocediendo. En vez de que Pedro avanzara en un evangelio de la gracia, ¿saben lo que estaba haciendo Pedro? Estaba haciendo como la del cangrejo. Estaba retrocediendo, estaba dando pasos para atrás. Con la actitud que él mostró, con la actitud que él estaba mostrando, Pedro estaba retrocediendo. En vez de avanzar en un evangelio de gracia, estaba retrocediendo en una salvación por obras. Eso era el problema, hermanos. Ese era el problema de la actitud, ¿verdad? De la actitud de Pedro. Ahora, hermanos, permítame, hermanos, entrar con la primera enseñanza. Permítame entrar después de dar esta amplia introducción, vamos a decirlo así.
déjeme por lo menos déjeme transmitirle la primera idea. En esta nueva vida en Cristo se va a caracterizar, hermanos, se va a caracterizar por 4 aspectos que Pablo lo va a desarrollar en este versículo. Vamos a decirlo así, que el versículo de Gálatas 2:20 va a ser como el resumen, ¿verdad? Va a ser como las enseñanzas que Pablo quiere transmitirnos para nosotros. La primera enseñanza: un creyente que experimenta una vida nueva en Cristo, nueva en Cristo, experimenta una muerte junto a Cristo. Dice la primera frase: con Cristo estoy juntamente crucificado. A ver, repita conmigo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Una vez más: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen la oruga? ¿Sí han visto una oruga? ¿Sí? Bueno, la oruga llega un momento donde tiene que pasar por un proceso para convertirse en mariposa, ¿verdad? Ese proceso, ¿cómo se llama? Metamorfosis, así se le llama. ¿Y qué es lo que hace la oruga? Bueno, se encierra en un capullo. ¿Sabe? Yo por un momento, antes cuando estaba más chico, pensaba que la oruga moría. O sea, que se encerraba ahí, moría, y que ya después, no sé cómo, salía un animal totalmente diferente. De alguna manera, sí, ¿verdad? Porque lo que entró en ese capullo, pues ya no sale. Es un animal totalmente diferente, ¿verdad? Entra como oruga, pero sale como mariposa. Hay un pasaje, hermanos, que me gustaría que viéramos. 2 Corintios 5:17. Miren cómo dice 2 Corintios 5:17. Es un texto bastante conocido, ya la mayoría de nosotros seguramente lo hemos leído. ¿Cómo dice la 2 Corintios 5:17? Fíjense, dice este texto: de modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Las cosas, he aquí, todas son hechas nuevas. Si Cristo vive en tu vida, Él puede hacer con tu vida cosas nuevas. La vida vieja ha pasado, Él puede hacer cosas nuevas. Como la oruga que se encierra en su capullo. Se encierra y después de unas semanas sale una criatura totalmente nueva, totalmente diferente. Cristo es lo que hace en nuestras vidas, hermanos. Cuando Cristo entra, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro corazón, te transforma, te hace una nueva criatura. Ahora, cuando Pablo está expresando, hermanos, esta frase, ¿verdad? Nuevamente mi versión dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que él está unido espiritualmente. Hay una fuerte unión, hermanos, entre Pablo y Cristo. Es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? En este texto hay una unión fuerte. ¿Y cómo se identifica el apóstol Pablo con esa unión que tiene con Cristo? Bueno, dice: yo he sido clavado al ladito de Cristo, es lo que dice. Ahora,
Esto no pensemos que el apóstol Pablo está pensando de manera literal. No, está expresando de manera simbólica. Bueno, pero si es de manera simbólica, entonces, ¿qué quiso dar a entender el apóstol Pablo cuando dijo, yo estoy clavado junto al apóstol, junto a Jesucristo? ¿Qué significa realmente eso? Porque es lo que está diciendo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Lo que significa, hermanos, es que el creyente que se identifica, que puede adoptar estas palabras como el apóstol Pablo, y es lo que le va a decir a Pedro, ¿verdad? Porque abiertamente ya dijimos que Pablo no está de acuerdo con la actitud de Pedro. Por eso el apóstol Pablo le va a decir aquí a Pedro, mi antiguo yo, y a los Gálatas también, ¿no? A los Gálatas obviamente también, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. El creyente, hermanos, el creyente rompe, hermanos, rompe con toda vida antigua, con toda vida de pecado que teníamos antes que Cristo entrara en nuestro corazón. ¿Se da cuenta de eso? Veamos, hermanos, analicemos las palabras que dice el apóstol Pablo. Lo que le está diciendo a Pedro, Pedro, no es posible que si tú ya estás viviendo bajo la ley, bajo la gracia, no es posible que tú estés retrocediendo. No es posible que vayas otra vez para atrás. Ese era el problema y ese era su coraje, creo yo, del apóstol Pablo, ¿verdad? Ese era su coraje, ¿verdad? Romanos 6:6, miren cómo dice, hermano. Romanos 6:6, dice así, sabiendo esto, dice el apóstol Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Nuevamente, dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Una vez más, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así dice Romanos 6:6, hermanos. ¿Sí? ¿Lo buscó? Cuando una persona viene a Cristo, hay algo que ya no cabe en ti. Un estilo de vida pecaminoso. Eso queda atrás. El Señor Jesús hace nuevas criaturas. Dice Romanos 6:6, el cuerpo del pecado queda destruido. Por eso el apóstol Pablo se estaba identificando con Cristo. Cristo murió en una cruz, pero yo también. ¿De qué manera? Bueno, mi vida antigua. Y esto, hermanos, si nosotros, ¿verdad? No sé si hay tiempo, pero me llama la atención porque el apóstol Pablo tuvo un gran historial, ¿verdad? Tuvo un gran historial. Si nosotros echamos mano del historial del apóstol Pablo, no, hombre, un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Tremendo, como el apóstol Pablo. Pero dice el apóstol Pablo, eso ya quedó en el pasado. Ya lo crucifiqué. Mi vida pecaminosa ya lo crucifiqué, ya quedó atrás. Y por eso el apóstol Pablo una y otra vez insiste, ¿verdad? Insiste en esto. Bueno, antes de Cristo, hermanos, nuestra vida estaba centrada en nosotros mismos, ¿verdad? En nuestros propios deseos, en el pecado, en el yo, ¿verdad? Pero estar crucificado con Cristo significa que la vieja naturaleza pecaminosa ha sido despojada de su poder y del control que tenía en nosotros, ¿verdad? Hace rato les explicaba, ¿verdad? Hace ratito les decía a esta persona que estaba condenada a una sentencia de muerte. Iba a ser su muerte a través de la silla eléctrica, pero le dan el perdón, libertad. Ya no es condenado, es libre,
pero no por esa libertad que experimenta, no quiere decir que no debe obedecer las leyes humanas, no, por supuesto, sino con más atención, ¿verdad? De eso se trata, hermanos. Bueno, eh, eh, vayamos, hermanos, por favor, en Romanos 6:23. Otro texto, ¿verdad? Bastante conocido, hermanos. Quien lo tenga, Romanos 6:23, por favor, lo lee. Ok. Dice así, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, otro ejemplo, otro ejemplo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido una deuda que tal vez parecía que no pudiéramos pagarlo? Cuando digo no pudiéramos pagarlo, algo que se va fuera de nuestras capacidades. Hay deudas, hermanos, que dice uno, uy, no, ¿cuándo lo voy a terminar de pagar? ¿Verdad? Y uno vive esclavizado o uno trabaja, vive simplemente para pagar esa deuda. Pudiera ser Coppel, pudiera ser Electra, pudiera ser a una persona que le quedas debiendo, ¿no? Pero aquí dice en este texto, ¿verdad? De Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjame darte un ejemplo, un último ejemplo. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, en algún momento no se le ha desactualizado su WhatsApp? No sé o nada más me pasa en mi celular, hermanos. No me dejen mal, hermanos. Ve que el WhatsApp solamente dura un año. O no así le pasa en su teléfono. ¿No? ¿A poco dura más en su teléfono? Bueno, a mí, después de un año, me pide actualizarlo. Porque si no lo actualizo, simplemente la aplicación deja de funcionar. Ya tiene como 3, 4 meses, me mandaba mensaje WhatsApp, te quedan 15 días para actualizar la aplicación, lo ignoré. Te quedan 10 días para actualizar la aplicación, lo ignoré. Te quedan 5 días y así va avanzando, pero a todo lo ignoré, nunca lo actualicé. Llegó el día que ¿saben qué pasó? Simplemente la aplicación se cerró, estaba desactualizada. Ya aunque tenía ahí el icono, lo quería abrir, simplemente no me funcionaba porque la aplicación o el app, no sé cómo se llama, se desactualizó. ¿Qué tuve que hacer? Desinstalarlo y volver a instalar un nuevo WhatsApp. Miren, el último texto. Vayamos por favor a Efesios 4:22. Quien lo tenga, que lo lea, hermanos. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de engaño. ¿Sabe qué estaba pasando con Pedro? Pedro quería utilizar un formato ya obsoleto, algo que ya no podía aplicar para aquellos que están bajo la gracia. ¿Se dan cuenta del problema de Pedro? Pedro estaba utilizando un formato que ya no aplicaba. Estaba queriendo que estas personas se hicieran o retrocedieran una salvación por obras. Eso era el problema, hermanos, del apóstol Pedro. Ese era el problema con esto.
Su aplicación de Pedro se había desactualizado, ya no funcionaba, porque ya estamos bajo la gracia. ¿Se dan cuenta del problema de eso? Por eso el apóstol Pablo, igual en Efesios 4:22, dice de la siguiente manera: en cuanto a la vieja, o a la pasada, perdón, manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado o arraigado, ¿verdad?, a esos deseos engañosos. Y hermanos, este pasaje, hermanos, tan precioso, tan hermoso, nos va a dar a entender o nos va a mostrar, hermanos, que el creyente, aquel que verdaderamente es un creyente genuino, hace morir su vida vieja. La vida vieja, hermanos, del creyente debe morir. Ahora, si usted me preguntara, bueno, ¿cuál es esa vida vieja, hermanos? ¿Cuál es esa vida vieja? Pues toda una vida de pecado. Es vivir conforme como a Dios no le agrada. Eso es lo que debemos dejar. Todo aquello que a Dios no le agrada, debemos dejarlo atrás. Así sea parranda, así sean nuestras palabras, ¿verdad? El vocabulario debe de ser transformado por el poder de Cristo, ¿verdad? El egoísmo, centrarnos a veces solamente en nosotros, cosas así. Son cosas que a veces están muy arraigadas en la vida, aún todavía, del creyente. La palabra de Dios, hermanos, nos anima, ¿verdad? Nos motiva, ¿verdad?, a crucificar nuestra vida vieja al lado de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. La nueva vida en Cristo tiene que ver, hermanos, con experimentar, ¿verdad? Con experimentar el dejar el viejo yo. Tiene que ver con experimentar una muerte con Cristo. De eso se trata nuestra nueva vida en Cristo. Y esto solamente lo hemos tomado, hermanos, de la primera frase que dice acá en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es algo que el Señor, a través de su palabra, nos está desafiando, nos anima, ¿verdad?, a crucificar nuestra vida vieja al lado de Cristo, abandonar, ¿verdad?, todas aquellas actitudes. Y no pensemos, hermanos, no pensemos, ¿verdad?, no caigamos en el error, ¿verdad?, que estaba cayendo Pedro, que pensar que por hacer ciertos rituales, con eso alcanzamos salvación. No, la salvación es solamente por fe, solamente por eso. Por eso, con Cristo estoy juntamente crucificado. Que Dios te bendiga, hermanos.